Bueno, amigos, es un gustazo hablar con un personaje muy especial, muy singular, al que le tengo un enorme cariño, admiración, respeto, que me lo paso muy bien, que aprendo mucho con él y que nos reímos un montón cada vez que nos encontramos, además, ¿no? Un compañero de viejas fatigas, a Enrique de Vicente, este gran personaje, este gran amigo. Lo conocí en los años 80, hace casi 40 años ahora, porque yo iba a publicar mi primer libro, Crónica Astrológica del siglo XX, mi primer libro de astromundial, y él era un hombre que tenía muchos conocimientos de las editoriales y de todo este mundo, ¿no? Y yo entonces pues no conocía a nadie. Así que me acerqué a Enrique de Vicente a preguntarle por qué me podía aconsejar y a partir de ahí establecimos una gran amistad que se extendió con los años, que dura hoy. Luego fuimos compañeros en la editorial América Ibérica, donde Enrique de Vicente fue fundador y director de la revista Año Cero. En los años 90, un evento al que asistí al nacimiento de esa revista, y Enrique de Vicente estuvo dirigiendo esa revista hasta el 2015, cuando se jubiló, si no recuerdo mal. Estoy hablando de memoria, hará unos 9 años de esto. Y justo unos pocos años después, yo fundé y dirigí la revista allí, Tu Suerte, desde 1998 también hasta 2015. Así que fuimos durante muchísimos años compañeros en la editorial, directores de sendas revistas. Y bueno, Enrique de Vicente no necesita presentación, es un personaje muy auténtico, muy fuera de serie, una de las personas que más sabe en todo el mundo, no digo de España, de esoterismo, ocultismo y de lo que él nos explicará ahora, que es la intrahistoria, la metahistoria o la criptohistoria, no sé cómo llamarlo. Bueno, yo prefiero llamarle intrahistoria, pero sé que él tiene otras acepciones para esto, que nos explique estas cuestiones. Y hay muchas cosas en las que estamos totalmente de acuerdo, que vemos el mundo igual, que actuamos igual ante el mundo, muchísimas, algunas otras no. Y aquí vamos a establecer una conversación simplemente de los temas que nos surjan, de temas que son importantes ahora, pero que son importantes sobre todo para el ser humano y para la humanidad, que es lo que creo que es una de las cosas que nos une a ambos. Querido Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en mi canal. Es un auténtico placer, una suerte enorme tenerte como amigo. Y bueno, como siempre, charlar contigo es disfrutar, así que voy a pasarlo bien. Muchísimas gracias a ti por tu amistad, queridísimo Vicente, y por invitarme a tu canal. Bueno, tu amistad, aunque nos veamos de tarde en tarde, que me encantaría disfrutar más de ella, no tiene precio como amigo y también porque ponerse a hablar contigo es entrar, como a mí me gusta, en un árbol con muchas ramas e ir saltando de una a otra y es el árbol del conocimiento que no para de crecer. Entonces, para mí es maravilloso porque cualquier cosa de la que te hable, tú la complementas, entre otras muchas cosas, desde el punto de vista astrológico. No solo porque tu mente es amplia y vasta como la mía. Gracias, Enrique. Yo quiero empezar, si te parece. Tú llevas muchísimos años en esto, llevas desde muy joven que te introdujiste en estos mundos extraños, esotéricos, en este mundo del ocultismo. Y a mí me gustaría que la gente sepa cómo empezaste y qué es lo que tú sentiste como llamada para introducirte en estos territorios. Pues es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque el remontarse a las raíces es interesante y además es ejemplificador, porque he tenido varios amigos, pero sobre todo un amigo que ha hecho un recorrido parecido al mío, que es Javier Sierra, que es el único que fue evolucionando desde, ojo, otros, Iker Jiménez, lo mismo. Los tres empezamos a la misma edad a interesarnos por los ovnis, que en mi caso entonces no se llamaban ovnis, sino platillos volantes. O sea, cuando tenía 12, 13 años por ahí, no sé si había cumplido los 13,
de repente descubrí, estamos hablando de primeros de los años 60, que, que nos visitan de otros mundos. Entonces, bueno, para mí eso fue un shock. Me obsesioné mucho por el tema. Ojo, ya afortunadamente en aquel entonces mi padre pues compraba algún periódico, el ABC, que era lo que había en aquel, era el periódico más progre en la época de Franco. Entonces, en la tercera de ABC, que era la cubierta, contracubierta, la tercera era una, digamos, editorial de opinión. Y ahí empecé a aprender, ahí en otros sitios, acerca de cantidad de cosas. Pues desde el Ku Klux Klan, que era la primera sociedad secreta sobre la que leí cuando te digo tenía 12 años, hasta eh, Teilhard de Chardin. ¿Quién era Teilhard de Chardin? Que es algo, o sea, tanto Teilhard de Chardin, que era ese gran jesuita hereje para la Iglesia Católica y para el Vaticano, hereje, paleontólogo, descubridor de prehomínidos cuando le desterraron en China, y que sobre todo tenía una visión del futuro, que luego complementó mi personaje de referencia, Aurobindo, ese gran revolucionario de joven, pero que dejó la revolución externa de inmediato para dedicarse a la revolución interior, y los dos atisbaron lo que para mí es el tema más importante a lo largo de una búsqueda que ya dura muchísimo tiempo y que durará sin duda hasta mi último suspiro. Y es ¿qué significado tiene nuestra vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Hacia dónde vamos? No me interesa tanto, que también me fascinó desde muy joven, de dónde venimos. Y en ese sentido, yo empecé a ampliar mi visión, a dedicarme a más temas. Tanto es así que cuando empecé a escribir en una revista de divulgación que se vendía en todos los kioscos, la revista Algo, era como el muy interesante de aquella época, y empecé a escribir sobre ovnis, pero a continuación, con 19 años, no, 18 años, empecé una serie que se llamaba La Historia Ignorada, donde de repente escribí artículos que se llamaban eh, Egipto es Marte, perdón, el Cairo es Marte, Al-Qahira, la Atlántida y Egipto, la Gran Pirámide, o sea, los temas que me han fascinado tanto que cuando he tenido oportunidad no he parado de ir a Egipto, como sabes muy bien, y ya estoy, el siguiente que hago, el anterior, ha sido mi viaje 50. Pero bueno, en tanto llegar a Egipto, he pasado por toda una serie de temas. Me interesó la parapsicología, me interesó mucho. Me dediqué, como en el tema OVNI, a ir a congresos, a viajar de un país a otro, a conocer primeras figuras en el tema. He tenido esa suerte. Tanto ahí como, fíjate, en España tenía la inmensa suerte de que había un programa que se llamaba La Clave, que todos los espectadores o amigos más jóvenes no lo conocerán, que era de debates, y yo tenía la inmensa suerte de que yo era asesor, bueno, era un hobby más que otra cosa, los programas del doctor Jiménez del Oso, Más allá y la puerta del misterio. Y el productor del programa, Gerardo Zubiría, era el productor de La Clave. Así que yo tenía la suerte, ojo, no tenía carnet de conducir ni coche, irse a Televisión Española era como hoy día puedes decir una excursión a Barcelona. Pero yo me iba allí, hacía la excursión y conocí a tanta gente fascinante, apasionante. He tenido mucha suerte en mi vida. Y le debo dar gracias de ello a la divina providencia. Y te digo, me encanta decir eso porque en un mundo como el nuestro, en el que todo lo que se sale del tiesto y todo lo que no es materialista, controlable, etcétera, es menospreciado, yo me salgo del tiesto y más allá del tiesto. No voy a decir cómo me salgo, pero vamos, yo doy esta respuesta a todos los que tratan de controlarnos. Tú He sido siempre un has rebelde sido, en mi juventud y lo seguiré siendo si la divina providencia me ayuda hasta el final de los días. Esto que hago es por los planes que tiene esa élite perversa
que nos manipula, que nos dice lo que hay que hacer, lo que es correcto pensar, el pensamiento woke, ¿eh? Lo que hay que aceptar y tragar, porque si no eres extrema derecha, pues yo esa élite, le digo, mi época de Franco, que yo era sindicalista y luego en la transición anarquista, yo les sigo diciendo, o sea, soy facha, si a eso le llamo ser facha, a mucha honra. Perdón, Vicente, que me has dado rienda suelta y Te has adelante. definido mucho más allá de lo que yo esperaba, Enrique. Pero bueno, has contado los orígenes esos que me parecen interesantísimos. Tú eres presidente de la Sociedad Española de Parapsicología también. Entonces, bueno, este tema que antes ¿Quién me lo comentabas, iba a de decir que a te has mí? interesado por la parapsicología, es algo en Sí. lo que llevas muchísimos años también. Pero hay tantos temas Oye, que, oye, que perdón, tocar: Vicente, sociedades es que, secretas, parapsicología, perdona, hermetismo. aprovecho, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, y me has dicho, mira el Pisuerga, y sí, para decirte que quién me iba a decir a mí, allá por el año 75 se fundó la Sociedad Española para Psicología en el 73, que yo iba a las conferencias que daban en la Universidad de San Bernardo, y eran señores de mucho peso, en aquel entonces, médicos, ingenieros, empresarios periodísticos de gran talla, como nuestro queridísimo amigo Ramos Pereira, que fue el fundador. O sea, Ramos Pereira era un tío, creo que lo sabes, que Una persona maravillosa, en absolutamente su, maravillosa. en su casa se fundó Antena 3. Él tenía el registro de Antena 3. Era la Sí. mano derecha del conde de Godó, fundador de Antena 3, dueño de La Vanguardia, Gaceta Ilustrada. ¿Quién me iba a decir en aquel entonces, fíjate, hace casi medio siglo, que yo iba a llegar un día a ser presidente de la sociedad? Hombre, te digo, lo soy porque no hay otro. Pero bueno, Qué modesto. Bueno, no, no, es que pero ¿quién mejor que tú? Claro, pero de lo que haya que hacer mito, se hace. Pero a las otras cosas, pues, mejor darlas en su justa medida, descafeinadas. ¿cuántos personajes están saliendo por el camino? Jiménez del Oso, Balbín, Ramos Pereira, que además era una grandísima persona, Ramos Maravilloso Pereira, amigo, una persona maravillosa de que las te que no quería, hay. que te quería mucho, tanto como a mí y tú y yo a él. Un ¿Eh? personaje fantástico. Estamos en ese sentido, perdona, con su viuda. em, Tuve una idea, en un congreso que estuve maravilloso, maravilloso, organizado por mi gran amigo Joaquín Adenza, al que conocí, Joaquín Adenza, yo le conocí con pantalones cortos, era uno de los muchos ufolocos que de repente nos reuníamos a nivel nacional, yo iba a Murcia, yo tenía la suerte de que aunque yo trabajaba, tenía un trabajo muy bueno y muy tranquilo en Telefónica, de publicidad y marketing, pero al mismo tiempo colaboraba en prensa y de repente me cogía un permiso sin sueldo o no, lo que fuera, tenía la suerte que en Telefónica tenía opción de irme a hacer estudios de mercado y viajaba por toda España, lo cual me daba oportunidad de conocer a toda la gente del mundillo, a ver casos. Maravilloso, insisto, he tenido una suerte en la vida tremenda. Ojo, me lo he currado, pero la Hombre. divina providencia me ha puesto en mis manos esa posibilidad. Insisto en la divina providencia por lo de, por lo de divina y por lo de providencia, es decir, por lo femenino, pero lo femenino potenciado. Eso sí que es empoderamiento, no la mierda de los 35 sexos con los que vivimos nuestra mente. Oye, Enrique, sí, de eso no sé si hablaremos porque sería para echar chispas con todo eso que nos están intentando meter por ahí, por todos los lados. Así que yo creo que está muy claro lo que pensamos tú y yo respecto a esas cuestiones. Pero hay un tema que me interesa mucho. Bueno, has dicho dos veces que has tenido mucha suerte. Ya sabes que yo creo en la suerte, que por eso dirigí la revista Tu Suerte y fundé la revista Tu Suerte. Sí, el libro ese que tienes ahí también, Tu Suerte. Pero yo creo que la suerte es fundamental, al final la tenemos porque no somos totalmente dueños de nuestro destino. Nos creemos muy racionales y tal, pero luego el destino, el ADN, el cosmos, etcétera, van jugando su papel de una manera brutal. Pero hay una cosa que también creo
que deben conocer la gente que te están conociendo en esta faceta más personal de tu historia personal, de tu trayectoria, ¿no? Eh, ¿Todos somos extraterrestres, Enrique? Sí, en muchos sentidos. Hay, Eh, hay, hay, incluso premios Nobel que dicen, que hablan de la panspermia y que dicen que la vida viene de fuera y todo esto, ¿no? Pero, eh, ¿cómo es que somos, bueno, porque de algún modo está claro que somos extraterrestres, ¿no? Pero ¿cómo ves tú el tema de la panspermia? Si crees en ello, si crees que esa panspermia es algo accidental, entre comillas, porque nada es casual, o si crees que es, digamos, una cosecha de otras inteligencias, de otros seres, de Muy, otros muy, muy mundos. interesante la pregunta que me has hecho, pero ya sabes, o sea, de repente me ha lanzado un bosque y vamos a ver por las ramas de No, qué no, no me te... voy. Y bueno, a la mente del monólogo la tendré un poquito, le voy a poner Sí. así una correíta para que no salte demasiado. Entonces, es muy interesante. Mira, empiezo por contarte que tuve la suerte de conocer a uno de los dos descubridores del ADN o digamos, la cadena en nuestro código genético, que era Francis Crick, que con James Watson eran dos jóvenes que lo descubrieron. Lo que no se ha contado era que los dos lo descubrieron gracias a un viaje que tuvieron con LSD. Era una época, aquella, antes de que las sucias élites que han condicionado nuestra historia y que nos siguen manejando y que nos llevan en este momento a un rumbo incierto, desde luego una guerra mundial, porque su lema es Ordo ab Chaos, o sea, crear un nuevo orden a partir del caos. Lo denuncio porque no tengo más remedio que denunciarlo, porque me parece lo esencial, porque además estas fuerzas diabólicas intentan con ello impedir que nadie, si es posible, participe en el salto evolutivo que es posible en este momento. Pero bueno, vuelvo. Antes de que ellos, a través de una de sus sucios tentáculos, la CIA, manipulara el LSD y empezara a pervertir, a contaminar a, a la juventud norteamericana que protestaba contra la guerra del Vietnam, primero con eso que era suave y luego con algo duro, duro, con lejía pura, con la heroína, si es posible, contaminada, que traían digamos, de Vietnam, mientras que estaba en la guerra, había vuelos de la CIA y todo eso. Pues resulta, te comentaba esto porque yo he tenido oportunidad de conocer a tres científicos notables, mentes brillantes, que habían experimentado con el LSD. Y estoy hablando de esto porque es políticamente incorrecto y me encanta, ya lo sabéis. Mejor hablar de eso que no de sexo, por ejemplo. O sea, vamos a hablar de esto porque es un poquito más light y menos criticable. Entonces, los tres tenían un rasgo en común y era una chispa en los ojos, un resplandor, el resplandor del intranauta, de aquel que en aquellos años 60 en que se había iniciado la carrera del espacio, habían iniciado la carrera del espacio interior. Y al igual que algunos astronautas como Edgar Mitchell, que fue otro personaje que conocí, al ir al espacio se le había iluminado, abierto la mente, a estos también. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que dijo este Francis Crick en un determinado momento es que él estaba plenamente convencido, conociendo lo delicada que es la estructura del ADN, que es la base de la vida, que primero que había venido del espacio. Es decir, la vida no puede aparecer, una cadena como el DNA, primero no puede aparecer por azar. O sea, yo eso lo discutiría con cualquiera. No creo en el azar. ¿Creo en algo? Sí, en eso algo, en eso tan vago, aunque algunos se lo tomen como un seudónimo de Dios que se llama el diseño inteligente. O sea, vamos a ver. Yo no creo que ni a nivel de la estructura del universo, ni del ADN, ni de otras cosas, todo eso haya podido surgir, como decía
Jacques Monod por el azar y la necesidad. No. Entonces es lo que decía, primero eso, y segundo, que eso necesariamente tenía que haber tenido del espacio por panspermia, sea a través de cometas u otros medios, porque hoy en día se ha comprobado, subiendo globos a una altura enorme en la estratosfera, se han recogido muestras de materia orgánica. En la estratosfera hay materia orgánica. Entonces este señor decía que él estaba convencido de que habían sido transportados aquí por una nave, por algún tipo de nave. Ojo, él estaba haciendo referencia a algo que ya corrientes ocultistas como la teosofía y otras de otro tipo, por ejemplo, libros de revelación canalizados como el libro Durantia, hablaban como de los arquitectos cósmicos e ingenieros cósmicos. Es decir, por encima del ser humano, el ser humano es para el cuarto reino, vamos a llamarlo, mineral, vegetal, animal, humano. Hay un quinto reino, hay un sexto, hay un séptimo, no sé de cuántos. O sea, hay otro nivel que, y puede llegar ese nivel, si hablamos del séptimo reino, a ser tan brutalmente distinto de nuestro y de nuestra realidad como lo es nuestra realidad de la pura materia. A la pura materia yo la golpeo, pero ¿qué ocurre? Yo soy más sutil que la materia y eso otro es más sutil que yo. En fin, esa es la cuestión. Yo estoy plenamente convencido de que ha habido y que ha sido, hay sembradores cósmicos. Es que se nos escapan tantas cosas e insisto, lo fundamental cuando hablamos de eso, como cuando hablamos de ovnis y de todo lo que viene, de las sorpresas que nos tienen preparadas, como han dicho, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, que todo el mundo ha hecho caso a la vieja tontería y se ha fijado en esa última cena tan grotesca, también con una niña como postre, porque sabes que Bueno, porque ha sido especialmente provocativa hombre, también, pero perdóname, no, luego lo que hay detrás es muchísimo más, evidentemente. no, porque es Es que inmenso lo el han hecho muy simbolismo. bien las élites satánicas que nos dirigen, y las voy a calificar así porque me da la gana, porque es la forma de calificarlas por lo que son, que nos conducen a una guerra mundial, de la mano del mismo señor que ha aprobado y seguro que dirigido todo ese ritual, esas ceremonias, que es Emmanuel Macron, la criatura predilecta, el elegido de las élites oscuras. Esta es Que, una de las cosas que te iba a preguntar, sí, Enrique. Precisamente, bueno, es que hay tantas cosas que tendríamos que hablar, porque claro, tú que eres especialista en la metahistoria o la criptohistoria, ¿no? Y conoces, por ejemplo, a mí me fascina, tengo aquí en lugares privilegiados de mi biblioteca libros tuyos como Los poderes ocultos de la mente, pero a mí me fascina, por ejemplo, estos dos, te tengo que decir, estos dos libros tuyos, el de Claves ocultas del Código Da Vinci y El símbolo perdido. Son dos libros fascinantes donde tú demuestras tus conocimientos de intrahistoria que van, además que muchos de esos puntos tocan la astrología, porque ahí hablas desde el simbolismo de, bueno, de tantísimas cosas. Alberto Durero y Melancolía, su relación con Saturno, por ejemplo. Hablas de Villarroel y las profecías de, bueno, en estos libros hablas de una serie de cosas que son absolutamente fantásticas y, como digo, muchas de ellas relacionadas con la astrología eh, yo creo que la gente entiende de sobra lo que es el tema de la intrahistoria o de la metahistoria o de esa criptohistoria, es decir, la historia que no nos cuentan en el colegio, en las universidades, en los institutos, que no nos cuentan los libros de texto, que no suele aparecer en la Wikipedia y que también está bastante manipulada, por cierto. Y entonces hay una historia detrás que es una historia fantástica. ¿Hasta qué punto las sociedades secretas, hasta qué punto la intrahistoria y todo esto que no se entera normalmente la gente de nada, dirige la sociedad, dirige el rumbo? Y claro, te iba a preguntar por los símbolos, y acaso ya entraremos luego en eso, pero ¿hasta qué punto esta sociedad está dirigida por sociedades secretas o por poderes en la sombra? Porque claro, si hablamos de sociedades secretas,
las hay de muchos tipos, ¿no? Y no podemos englobar a todas igual. Y a lo largo de la historia las sociedades secretas han sido muy, muy diferentes. Es que me hace saltar a cosas que te iba a preguntar por otra. Conforme hablas, quiero preguntarte mil cosas, porque con eso de la panespermia que estás contando, con eso... Es que, perdona, querido Vicente, has venido a mi bosque. Es como el Amazonas, Sí, lo que que nos pasa siempre. ves demasiados árboles, demasiadas ramas, Claro, sientes las ganas de saltar de una rama a otra. claro. Vayamos por partes, como decía aquel. Ya que el destripador. Sí, sí, sí. Vayamos por partes, porque hay una cosa, pasamos luego a esta de las sociedades secretas si quieres y estos simbolismos ocultos y tal, pero hay una cosa que a mí me fascina también, igual que a ti, es porque claro, la historia es fundamental para entender la evolución de la humanidad y hacia dónde vamos, que es una de las cosas que tú decías fundamentales, hacia dónde vamos, ¿no? Que es la clave. Eh, y en ese sentido, desde el momento en que por ejemplo, según tu punto de vista, pues hay sembradores de vida aquí en la Tierra y luego hay un salto en la civilización que, bueno, un salto que hemos perdido la historia no sabe muy bien qué pasó ni cómo hemos llegado a este punto, pero sí que empieza a saberse ciertas cosas, por ejemplo, a partir de sumerios, a partir de Egipto, a partir de ciertas civilizaciones que han aportado muchas bases a la cultura actual. Por ejemplo, los mitos de Grecia y de Roma, los mitos greco-romanos, pues nacen en Babilonia, todos ellos, en Mesopotamia, más bien, en los pueblos asirios, caldeos, de todos estos pueblos, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que tienen que ver esos pueblos o hasta qué punto pueden haber sido herederos de antiguos conocimientos, de civilizaciones pasadas, si es que las hubo? No tengo ninguna duda de ningún género. Es más, una de mis últimas pasiones, que gracias a la ayuda de la divina providencia que me lo permite, estoy disfrutando, es ir a las cunas de la civilización. Porque hasta hace no mucho tiempo, como sabes muy bien, se suponía que la historia comenzó en Sumer, en Mesopotamia, pues hace más o menos unos 5.000, 6.000 años, pero de eso nada. O sea, se ha descubierto en los años más o menos 1990 al año 2000, Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán afincado en Turquía, le dio por explorar una de los muchos montículos que hay en Turquía, que tú los has recorrido como yo, y yo a la gente le iba diciendo, mira, o sea, de eso que hay, vete a saber cuántos templos habrá enterrados debajo, que ahí está más fácil que Egipto, porque en Egipto está por descubrir todo, pero es desierto. Debajo del desierto habrá de todo, no es que pueda haber, no, es que vamos a ver, en Egipto, hasta en una ciudad, la ciudad que va del aeropuerto, digamos, Heliópolis, se han descubierto debajo de los edificios rascacielos o en los rascacielos estatuas inmensas recientemente, por ejemplo, de Ramsés. O sea, en una estatua de 15 metros. Bien, pero te decía que allá en Turquía, en Göbekli Tepe, que es un sitio, uno de los sitios excepcionales que he estado visitando últimamente, se encontró un templo que indiscutiblemente, eso no voy a explicar por qué, por razones científicas muy potentes, porque lo habían enterrado y gracias a eso se puede datar, porque hay dos técnicas que se aplican ahí, que son estratigrafía y depende del estrato que sea, aplicas el carbono 14, cosa que no se puede hacer en Egipto, nadie sabe de qué época es la pirámide, porque no hay restos inconfundibles, inconfundibles antiguos de carbono. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que se vio que ese templo, que forma parte de un conjunto de templos que han empezado a descubrirse, un conjunto allá alrededor, pero luego en Karajantepe hay otro conjunto. Había un proyecto que se interrumpió por el terremoto de Turquía, Tasli Tepeler, del gobierno, de investigación de 7 conjuntos, pero es que hay muchos más. Y eso es ni más ni menos que aproximadamente este dato en hace
11.500 años. Tremendo. Una época muy importante porque corresponde a nivel planetario con un montón de pistas que nos llevan a que en esa época hubo un gran cataclismo provocado con bastante certeza por un cometa gigante. Los restos de ese cometa golpearon varias veces la Tierra, pero sobre todo en ese momento. ¿Y qué ocurre? Que lo que hizo provocó lo que se conoce como el Dryas reciente. Es decir, sintetizándolo, veníamos de una glaciación y al golpear los grandes bloques de hielo produce un doble efecto. El doble efecto que está descrito en antiguos mitos como el de la Atlántida o el diluvio. Por un lado, lo que hace es un gran impacto de agua, tsunamis, aumento del nivel de los océanos notable, un aumento de 10 metros, que cubrió 10 o más, depende de las zonas, que cubrió de altura muchísimos antiguos restos de civilizaciones y paralelamente la evaporación del agua que provoca todo un conjunto inmenso de nubes en torno a la Tierra y ese diluvio permanente durante 40 días que describen los mitos del diluvio. Entonces, ese sitio, pero no solo, ir al sitio y hacer una conexión psíquica allí, remontarse, porque hay técnicas que no lo permiten, sintonizar con aquella época y las cosas que viví y que vivieron mis compañeros de viaje, pero algunos, te digo, vivieron cosas alucinantes, médicos, un gran empresario, otra gente, o sea, que no sé, con lo que conectan. Pero bueno, esa misma experiencia la hemos tenido ahora en el mes de agosto, en el lugar más antiguo datado en todo el planeta, una pirámide, un monte piramidal maravilloso, perdido, muy complicado ir en la jungla, en las montañas de Java, que se llama Gunung Padang. Solo cuando he ido he comprendido a qué se debía el nombre de ese lugar maravilloso. Gunung Padang significa la montaña de la iluminación, y lo es. Y al conectar con eso que es una energía muy distinta, hablar la divina providencia una vez más me trajo, le, le dijo a un tío que había por ahí, oye, vete para allá, que tienes algo que hacer. Entonces de repente me aparece, textual, está grabado, viene un holandés que parece está casado, es pareja de una indonesia, y me dice, oye, no sé si alguien le contó quién era yo o qué era lo mismo, que este señor se ofrece a traducirte del javanés, no del indonesio, hay muchos idiomas, lo que cuente uno de los guardianes. Tuve la oportunidad de preguntarle al guardián, y el guardián vivía y conectaba con lo mismo que algunos habíamos conectado, con las criaturas invisibles que eran guardianes de ese lugar. Pero es una pirámide de aproximadamente más de 20.000 años de antigüedad. O sea, no tengo duda de que esos lugares son restos de una gran civilización. Ahora, yo corrijo posturas mías anteriores y soy mínimamente valiente. Cuando digo mínimamente, en esto hay que ser mínimo. Aquí todo el mundo nada y guarda la ropa. Todo el mundo tiene un miedo al desprestigio. O sea, todo el mundo, fíjate, el gran tratadista de eso, creo que tengo por aquí algún libro suyo, Graham Hancock, que habla de eso, por ejemplo, en este libro, entre otros. Tuve oportunidad de conocer al maravilloso Graham Hancock. Él ha hecho una serie en Netflix que se llama Apocalipsis del pasado, donde habla de todos estos sitios. Pero ahora tiene un cuidado tremendo siempre él u otro amigo, este amigo, aunque hace mucho que no le veo, vive en Málaga, por cierto, Robert, aunque no habla español, Robert Bobal, porque su hermano, que es un arquitecto, vive también ahí en Málaga, Robert Bobal, tienen un cuidado de no hablar de extraterrestres, incluso casi ni de la Atlántida. No poner la palabra de Atlántida. ¿Por qué? Porque sin poner eso, les dan que no veas. Sí, Ah, pero yo sabes lo que digo. que les Dame den. que te vas a quemar tú, que yo estoy bien protegido, tengo mi coraza y tú eres el que vas a perder energía.
porque la única forma de avanzar no es solo abriendo la mente, sino atreviéndose. Que uno da el salto y cae en el vacío, pues cae en el vacío. Ese es el proceso de aprendizaje. Entonces yo creo ahora, sintetizando, porque me he enrollado mucho, que hubo diferentes intervenciones ultraterrestres en la Tierra. Muchas, muchas. Se pueden seguir no, no hay que juntar, mira, esta se parece a esta otra. No, no, muchas. Diferentes, Enrique, cuando dices diferentes, ¿te refieres a de diferentes procedencias o en lugares diferentes? En ambas cosas, es decir, en lugares diferentes, en épocas diferentes y de diferentes etiologías o naturaleza. Es decir, Ok. cuando digo ultraterrestre y no extraterrestre, vamos a ver, cuando a mí me apasionaban estas cosas, la mayoría de la gente me decía, ¿pero tú te crees que hay vida por ahí fuera? Se cuestionaba incluso que hubiera vida en otros planetas. O Sí. sea, en este tiempo que ha pasado, nos sabemos ya que nuestro Sol es solo una estrella entre los millones de estrellas, y no digo miles de millones, que pueblan la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que es una entre las millones de galaxias que hay en nuestro universo visible. Pero es que además ese universo visible, esto ya es teoría, hasta ahí es ciencia, pero ciencia pura y dura. Pero ¿qué ocurre? Que además a nivel de física teórica, aceptada por mucha gente, portada un informe en la revista Investigación y Ciencia, nuestro universo es uno de los muchos universos que pueblan nuestro multiverso. En ese multiverso en el que hay universos paralelos, en el que hay realidades inconcebibles, además, solo es una etapa, según la física teórica hoy en día, solo es parte nuestro multiverso, uno entre los multiversos de nivel 2 y a su vez entre los universos de nivel 3 y los multiversos de nivel 4. Pero además de eso, súmale a eso que hay otras dos grandes incógnitas que se han descubierto en las últimas décadas, la energía oscura y la materia oscura. Y se sabe que el 84% era lo que calculaban de el universo conocido es materia oscura de la cual no se tiene ni idea. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque los ángeles, los demonios, los dioses de todo tipo, para mí son ultraterrestres y ultrahumanos. Es decir, es Y una categoría reales, reales. a- a- absolutamente reales y han intervenido. Y yo creo que historias como la de la Atlántida, no es que lo crea, vamos a ver, que yo diga que la Atlántida era un reino de los dioses, no lo digo yo, lo dice Platón, y después de que Platón eh, abre ese melón, ya empiezan a llegar toda una serie de, como sabes, de filósofos, de geógrafos griegos, y los romanos, pero sobre todo griegos, que empiezan a ampliar, a dar detalles sobre la Atlántida. La Atlántida era una serie de islas que fueron creadas, esa civilización, por Atlas, y que Atlas las entregó a sus 10 hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a Reino de Enrique, los vamos a dioses. aterrizar un pelín a un grado más terrenal y más reciente, porque está muy bien lo que cuentas, pero luego vienen los tiempos de la historia ya, y la historia escrita, y en Babilonia, en Mesopotamia precisamente, ahí en torno al 3000 antes de Cristo, surgen las grandes ciudades, surge la escritura, surge la astrología, por ejemplo. Es, Perdón, podría ser, perdón, resurgen, sí, resurgen. pero ahí No a lo he eso voy, a citado. eso voy, No, a no lo eso digo voy. yo. Dime. A eso voy. Para ti, esa astrología y esos mitos que además han dado vida a nuestra cultura actual, sin los mitos y sin los arquetipos no se entendería. Lo que pasa es que lamentablemente la gente no los conoce y no se entera de que siguen vivos, pero pues si acaso, si nos da tiempo, ya entraremos a eso, pero entonces, esa gente habrían traído esos conocimientos extra, habrían traído el conocimiento, por ejemplo, de la astrología
para que se empezara a balbucear y empezara a descubrirla a partir de ahí. No tengo ni idea. Vale. Ahora, ¿por qué no tengo ni idea? Porque hasta donde yo conozco, que conozco muy poco, pero muy poco, imagínate el resto de la población lo que conocerá. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta donde yo sé, las miles de tablillas que se han encontrado, se han ido encontrando en Mesopotamia, no tengo referencia, que es posible que sí lo hagan, que algunas de ellas hablen del origen de la astrología y la relación con los dioses. Pero por el contrario, sí cuentan muchas otras cosas. Por ejemplo, que las ciudades-estados, como era Ur de Caldea, a la que se atribuye, y eso sería discutible, que venía de ahí Abraham. Bien, la cuestión es que una de esas ciudades era Ur, había otras muchas, pero otra era Eridú. Entonces se dice, después del diluvio, la realeza volvió a bajar del cielo en Eridu. ¿Por qué? Porque a la realeza, que hasta no hace tanto se creía que era de origen, el origen divino de la realeza, de origen eh, egipcio, pero se ve simultáneamente en todo el planeta. Por un lado en Egipto, por otro lado en los orígenes de China y en tantos otros sitios, los reyes, los grandes monarcas, son hijos descendientes de los dioses. No solo eso, tú lees la Biblia te cuenta algunas cosas, pero hay otros textos paralelos a la Biblia, por ejemplo, como los libros de Enoch o el libro de los gigantes, que se encontraron entre los papiros del Mar Muerto. Y ahí cuentan, por ejemplo, quién era Noé, cómo Noé de repente le coge su padre. Hay que tener en cuenta, Noé es bisnieto de Enoc, que es al que se atribuyen esos libros, que es un personaje, un gran arquetipo que se le reconoce en Egipto, se le llama Hermes Tot, es el propio Enoc, en el Islam se le llama Idris, y está ligado al origen, a todos estos caminos de civilización. Y se dice de Enoch en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el Pentateuco, que no murió, a diferencia de otros, porque Dios se lo llevó al cielo. El Señor se lo llevó al cielo. Viaja por otros mundos. Entonces, lo interesante es que su nieto, o su bisnieto, ¿no? Creo que es nieto, porque el padre de Noé era Matusalén. Ya sabes, se dice, tiene más años que Matusalén. Sí, No, más viejo que es que Matusalén, todos los sí. patriarcas eran, eran longevos, porque eran de la sangre de los dioses, descendían en su origen de los dioses. Pero es más, Noé no en su origen, sino describe el libro de Enoch cómo le coge su padre y dice, se horroriza, porque dice, tenía los cabellos blancos como lana y los ojos como llamas de fuego. Y de repente sospecha, algo me ha surgido por aquí, porque este no parece hijo mío. Y me da la impresión de que es un hijo de los Bene Elohim, o sea, los hijos de los dioses que habla la Biblia, el Génesis, que se unen con las hijas de los hombres y que en la versión de Enoch son los vigilantes, que dicen descienden significa que esos dioses ultraterrenos toman cuerpo físico, porque no lo tienen en nuestra dimensión, para unirse a las hijas de los hombres. ¿Porque les ponen cachondos? No, no, no. Porque eran espíritus luciféricos, portadores de la luz, que querían traer, les apenaba, digamos, esos homínidos, su lenta evolución, y querían traerles la luz y el conocimiento. Y esta humanidad que se ha sembrado se está deteriorando mucho, se está corrompiendo mucho. ¿Nos vamos a la mierda, Enrique? Nos vamos a, perdón, porque ¿A la mierda? no quiere, vamos a ver, hay varias cosas. Una, no es que quieren que nos vayamos a la mierda. Vamos a ver, las élites, superélites, es decir,
1 por 100.000, del 1 por 100.000, del 1 por 100.000, muy pocas personas, esas élites o que conocen todo esto, que su conocimiento sobrepasa el tuyo y el mío, en cuanto a que de tradición conocen las claves, los rituales, etcétera. ¿Cuál es el origen de la humanidad? ¿Hacia dónde va? Entre otras cosas, conocen cuál es el proceso lógico de todo en el universo, incluido de la vida y de las civilizaciones, que nacen, crecen, decaen y mueren. Entonces saben que nuestra civilización, como nuestro mundo, va a desaparecer, porque es la historia cíclica. Y saben que va a desaparecer ya. O sea, que estamos en la última década. Todo eso te lo podría argumentar. Está argumentado por 1000 lados. Entre otras cosas, en Göbekli Tepe hay una descripción, que tengo lo estoy diciendo, anuncian otra vuelta del cometa para una época como la nuestra. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como saben eso, dicen, perfecto. Para cuando venga eso estamos preparados y lo están. Mira, hay la vicepresidenta española, ¿eh? que dice tantas chorradas como todos los políticos. Hay una cosa que dije, chapó, justo porque la dijeron, está loca. Y de repente, no sé si recuerdas, que dijo, denunció que las élites de multimillonarios les daba lo mismo la Tierra porque ya tenían preparadas las naves espaciales para irse. Pero es que tiene toda la razón del mundo. Y yo te lo puedo argumentar. Hay un programa, digamos, espacial secreto desde el comienzo mismo de la NASA, paralelo. Y hay flotas espaciales secretas en este momento con otra tecnología distinta a la que conocemos, que fue con la que realmente se llegó a la Luna. Y están preparados, tienen sus refugios, tienen sus lugares, por ejemplo, la familia Bush, no sé si sabes que tienen un terreno enorme en Argentina, junto a un lago, tienen todo preparado. ¿Y qué ocurre? Que ellos tienen preparado para cuando venga ese derrumbe, por el motivo que sea, por una guerra nuclear como la que están preparando contra Rusia, tocándole las pelotitas a Putin, hasta que Putin les pega un sopapo, o sea, un sopapo nuclear, pero le tocan las pelotas a tal punto. Yo esto me permito hablar de esta manera porque es como, entiendo que estoy en tu casa y como tú y yo Totalmente. tenemos toda la confianza, le están tocando las pelotitas hasta el punto que probablemente van a provocar, es el rumor, y afortunadamente como se ha publicado, no lo hagan, una bomba sucia, que es horrible, en una central nuclear en Kursk, donde han invadido. ¿Para qué? Para forzarle a un ataque nuclear táctico, que son armas nucleares que tocan. ¿Por qué? Porque entonces ya sería odiado por todo el planeta. Y está escrito, la única fecha que da Nostradamus en sus profecías se refiere al momento de la llegada rauda al poder de Putin. 1999, séptimo mes, un gran rey de espanto vendrá del cielo del norte, resucitará al gran rey de Angulmois, dice que es a quien resucita a un Enrique, rey de Francia, que era el precedente de Putin, que se revela, ataca a la OTAN de aquel entonces, que era la OTAN de Carlos I, de España y V de Alemania, y se une a los turcos. O sea, es una prefiguración del futuro. Y dice, antes, avant, après, Mars reinará. Antes, después reinará Marte, la guerra. O sea, estamos yendo, sea por eso, sea porque viene un cometa, sea por lo que fuera, están esperando, y así lo han anunciado en estos Juegos Olímpicos en la clausura, a que esto sea barrido, para implantar ellos su nuevo orden mundial inhumano y su control. O sea, el nuevo mundo es el mundo woke que tanto les interesa, que es al que nos han invitado continuamente, que es un mundo, fíjate, ha cogido la élite. Tú sabes que en estos Juegos Olímpicos, por segunda vez, se ha cogido como himno la película Imagine, de John Lennon, no sé si lo sabías. Mm. ¿Qué ocurre? En los de Londres 2012, que eran tremendos, ahí anunciaron la pandemia, o sea, anunciaron todo, 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 hasta se vio el bichito, la forma del bichito que nos lanzaron. Bien, pero resulta que ahí es lógico. Oye, John Lennon era inglés. ¿A cuento de qué ahora? Porque dicen, imagina un mundo sin naciones, sin fronteras, sin religión, o sea, sin propiedades. Es el mundo que esas élites nos proponen.
2030 no tendrás nada y serás feliz. Pero ellos sí, ellos han En un conseguido sentido años. totalmente distinto al que planteaba John Lennon, por cierto. Claro. Hombre, nada que ver. Pero, pero, Pero pero sí, sí, perdona, pero perdona, al igual que la Iglesia Católica Romana, esto no claro, tiene nada que claro, ver con lo de Jesús. claro. Sí, sí, la Agenda 2030 está claro cómo nos están intentando pervertir a todos los niveles, ¿no? En Y lo todos los... están consiguiendo, ¿eh? Están consiguiendo, sí, lamentablemente. Perdona, no tienes más que ver. Mira, Sí, ayer porque además los que no estamos con ello, los que no estamos con la narrativa oficial, con el discurso oficial, somos ultraderecha o estamos o fuera del lo que régimen dé la o gana, nos o lo que censuran nos dé la o ese gana. tipo de cosas. Lo A mismo, mí me cerraron les hago el Instagram, mismo por saludo. ejemplo, pero Este bueno, es el saludo, ya sabes, sí, anteriormente al anterior anticristo que inventaron las élites, Adolf Hitler, ya sabes cómo le saludaban. Bueno, pues sí. ahora le saludo así. Este es mi saludo, regio. A mí me cerraron Instagram, Enrique, no sé qué más me cerrarán, pero da igual. La historia es, tú de todas maneras, una cosa que sí que nos diferencia siempre a ti y a mí. Yo siempre voy bueno, aunque estas lecturas las hacemos igual y lo vemos igual, ¿no? Pero tú siempre has sido infinitamente más conspiranoico y alarmista que yo, eso sin duda. Inventé la palabra conspiranoia, como sabes. Exacto. Y además te la validó el diccionario, ¿no? De la Real Academia. No, en la Fundeo lo que pasa es que hubo una secta escéptica que dijeron, no, no, eso que lo demuestren, no, eso lo hemos debido inventar nosotros. Y obligaron a que lo borraran. Qué Pero cabrón. me tenéis sin cuidado. Vamos a ver, es que aquello lo inventé yo en los años 80 y lo publiqué en la revista muy interesante, con una tirada a nivel de toda América brutal, con una forma de reírme de mí mismo. Es la paranoia de las conspiraciones. Pero es una paranoia justificada, vamos a ver. Tú coges a un Enrique, tío sí, sí, y le acechas continuamente. Le vuelves paranoico. pero es, bueno, al margen de eso, al margen de que tú siempre has sido, siempre tienes esa tendencia conspiranoica y, em, apocalíptica, pues aparte de eso, hay cosas que tú has estudiado muy bien. Por ejemplo, en el libro que sacaba antes tuyo, en este de los poderes ocultos de la mente, ahí tú ya hablabas, Los poderes ocultos de la mente, un libro de mitad de los años 90 si no recuerdo mal, aproximadamente. Y o sea 95. que ya ha llovido un poco, unos 30 años tendrá casi, ¿verdad? Y ahí tú ya hablabas de cosas como la precognición, bueno, maneras de comunicarse muy extrañas, las premoniciones, bueno, aparte de las profecías y esas cosas que tanto te interesan a ti también. Y yo creo que ahora, por ejemplo, tú hablabas de lo que está pasando en Rusia y demás, pero también en el otro lado. También la gente, en general, y yo creo que toda la sociedad americana, estadounidense me refiero, tiene prácticamente una premonición o una especie de nube de que la guerra civil está ahí, ¿no? Y ¿Sabes cuál es la única forma de evitar la guerra civil? Hoy es el día. No, no, como estamos hablando, hoy es el día. Robert Kennedy Jr. va a hablar a la nación. Y lo que espero que le diga, no tengo ninguna duda, es de que se retira de la campaña electoral para apoyar a Donald Trump. Donald Trump es la salvación, es el salvador. No, es un mal menor. Vamos a ver, es como te acuerdas en determinada ciudad española que hace 30 años se puso de moda aquello de que te saltaban por la calle y decían pincho o corto, con sí, una sí, navaja. sí, sí, Oye, pues sí. depende de lo que me vayas a pinchar o de lo que me vayas a cortar. O sea, si hay que decidir, pues mejor córtame un trozo de un dedito. Eso es Donald Trump. Es el corto, pero no me vayas a pinchar un órgano vital. ¿Cuál es la diferencia? La Kamala Harris y compañía, toda esa mafia, o sea, lo que pretenden junto con el Macron y demás, y sus amiguetes, incluido el que manda en este país, que es otro más otro discípulo más de la misma élite. Bueno, Sí, no, todos están en la misma cuerda. hablo de ese, del P. No voy a Sí, decir qué tipo de animal. sí, sí. Claro, por no decir cuál es la alternativa al dictador gallego. En fin,
ya sabes que no me pongo bozal y, no, y procuro que no me lo pongan, porque si me lo van a poner, muerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que con toda esta historia nos quieren llevar a una guerra mundial, pero además en el país, lo que yo creo que va a decir hoy, o sea, en unas horas, Robert Kennedy Jr. es, me retiro, hombre, se retira porque sabe que tendrá al final pocos votos, pero me Sí, retiro por el bien del país para crear puentes. Él desde una posición, bueno, lo más antisistema que se puede tener, que no es tanto, une puentes con Donald Trump y se dice que Donald Trump habría negociado con él, lo habría ofrecido la dirección, lo que me han contado fuentes muy bien informadas en Estados Unidos, amigos que tengo que han trabajado para alguna agencia de inteligencia, en concreto para la DIA, Agencia de la Defensa, y que son trampistas y que son conspiranoicos porque han vivido la conspiración y que hablan con sus amiguetes y es rivales rusos que les cuentan la información, porque ahí está, o sea, porque hay todos los que están contra la destrucción del mundo y contra la destrucción de la tradición y contra la destrucción de la sociedad. Pues, ¿qué ocurre? Que al menos lo que supondría el vínculo entre Trump y Robert Kennedy Jr. sería varias cosas, lo ha dicho claramente. Primero, no fumigaciones en el cielo. Esa cosa que los superlistillos dicen, eso solo es una cosa de unos cuantos de vosotros. Hombre, no miráis al cielo y no veis que eso no es normal. No habláis como yo hablo con pilotos, muchos que tengo, pero entre otros con mi gran comandantes y antes pilotos de combate, mi gran amigo Javier Antolínez y otros, como media docena. Es decir, es que cuando nosotros volábamos no había eso. O sea, y que no nos cuenten de que juegan al 3 en raya los aviones, de que van, que hacen enrejados. Van a ir contra eso. Van contra la farmamafia, con todas las inoculaciones que han hecho. O sea, porque sí, usted sí, sabe que ha atacado eso. Van con un montón de cosas, pero realmente, ¿qué están haciendo? Le están tocando las pelotitas a la élite, a la sí. super élite. Entonces yo tengo que apostar por eso totalmente. Eso sí, jamás Trump ni será el angelito tiene No, poco, claro. ni el Mesías, ni la salvación. Será el mal menor. Y yo confío firmemente porque será simultáneamente una destrucción de Estados Unidos, que es lo que buscan, disgregación en varios países, al igual que es lo que pretenden en otros sitios en España. Las élites pretenden que España ya no solo haber hundido el imperio que ya había pasado su momento, sino que esto se disgregue absolutamente. Al igual que la familia. ¿Para qué quieren disgregar la familia? ¿Para qué quieren las 35 identidades sexuales? Para que seamos borrego matrix, esclavos de ellos, para que no tengamos poder, para que no tengamos vínculos. De la misma manera te decía que tragamos cada puñetera vez que pagamos con el Bizum o con la tarjeta. Estamos lamiéndoles el trasero a esta gentuza que lo que pretende es ya, el año que viene, implantar sistemas de pago digital. Así que la única forma de ser revolucionarios es decir no. Enrique, yo te preguntaba eso también porque ¿hasta qué punto crees tú que cuando toda la gente, como en Estados Unidos, toda la gente tiene esa sensación, o desde fuera también, muchos tenemos esa sensación, ¿hasta qué punto los poderes de la mente pueden contribuir a que eso se convierta en una profecía cumplida? Bueno, yo los poderes de la mente lo dejaría en el sentido del libro, aparte porque es de parapsicología, pero es algo que tú has anticipado ya en aquel libro de los años 80, Crónica Astrológica del siglo XX, y que luego sobre todo detallaste en una conferencia, en un congreso, a Mm, principios de este siglo, uno, y dos, también en artículos que publicaste por tu cuenta y en la propia revista Año Cero, sí, el derrumbe del Imperio Americano que lo anunciaste justamente para el 2020, sí, que no tuvo lugar, yo creía que iba a tener lugar eso y un reseteo de la civilización. Mira que lo intentaron, pero creo que no se lo montaron bien, no lo organizaron bien. Se les pasó la plan D
vamos a decirlo así nada más, porque si no con eso nos van a censurar. Bueno, ahí ha empezado a cambiar todo, ¿eh? Sí, hombre, claro que empezó a cambiar y a decir, oye, no vamos a seguir utilizando dinero físico porque eso trae bichos. Y los Claro. bichos son malos. Los bichos te matan. Y además, si tú vas por ahí de parranda y te embichas, matas a tu abuela. Otro punto interesante es que me parece que tú has trabajado muchísimo también. Las profecías te han interesado siempre muchísimo, ¿no? Siempre. Antes me Es, parece que has citado también a Nostradamus en un vamos, momento dado, ¿no? Y ahora estamos en un momento en que el papado, ¿qué va a pasar? ¿Es el último papa? ¿No es el último papa? ¿Qué es lo que dicen las profecías en este por ahí sentido? anda. ¿Qué más nos da si es el último o el penúltimo? Según la profecía de, vamos a ver, la inmensa mayoría de las profecías, todas las que tienen fecha, se equivocan en un 9.999 por 10.000. Es decir, la inmensa mayoría. De repente hay aciertos mínimos. Nostradamus, esa fecha es increíble cuando uno analiza, pero es una sola fecha. Todas esas chorradas que leerás por ahí, que leerás los titulares, obviamente eres listo para no ir más allá de lo que ha dicho Nostradamus o lo que ha dicho Baba Vanga para el año 2024. ¿Pero de qué vas? Si Nostradamus no menciona más que una sola fecha en toda su obra. ¿Pero qué ocurre? Que ciertamente entre todas las profecías que vengo estudiando desde siempre, fíjate, uno de los primeros libritos que pedí que me compraran, año 63, de regalo por cumpleaños, en un libro de 20 pesetas. Es- Significa, no, ni 20, 10 céntimos de euro, que era el fin del mundo. Y luego otro que era el año 2000 según las profecías. Bueno, o sea, me apasionaba. Claro, yo no podía en ese momento saber que el autor de esos dos libros se iba a convertir luego en un gran amigo mío, Joaquín Grau, que era además en aquel entonces el director de mi revista de referencia, que era no, el Tío Vivo y el Pulgarcito, ese tipo de cosas. Sí, porque era periodista de la editorial Bruguera. En fin, la cuestión es que siempre me ha fascinado y resulta que las profecías de San Malaquías, que habría que hablar mucho de ella, al menos las últimas se ajustan como anillo al dedo a los últimos papas. Y ahí yo demuestro en mis conferencias, en los vídeos, en los cursos que he hecho en Ecocentro, por ejemplo, que se pueden aún comprar, que hablo de todo el futuro, de los ovnis, etcétera, por 20 euros, un montón de vídeos. Yo demuestro que en la edición Príncipes, en la primera edición de las profecías de San Malaquías, ahora no estaríamos en el último papa, sino en el que corresponde em, eh, mm, digamos, hay Petrus Romanus, lo demuestro por la... Y luego viene in extrema persecución o prosecución o continuación, porque es una abreviatura. Sacra Romana Ecclesia SRE Sedevit. En la Santa Romana Iglesia se sentaba. Hay como una segunda fase. Lo que es cierto es que está ahí bien prefijado hace mucho, y yo eso lo vengo estudiando desde los años 60, luego 70. Por entonces no podíamos imaginar el prodigio que iba a ocurrir ahora. O sea, este Papa, iba a calificarlo, pero no, que no quiero ofender a nadie. Este Papa es una anomalía histórica única. Una vez más, una vez más, nos han contado la falsa historia de que ya hubo otros papas que emitieron. Eso, nada de nada. Solamente hubo uno, que fue un pobre hombre al que en la época, siglo XVI, que había esas luchas de poder en el papado, las luchas intestinas en Roma obligaron a ir a buscar a un hombre santo, que era un eremita, y lo obligaron a punta de espada y de lanza a ir al Vaticano y a ser nombrado papa. Y este pobre hombre, cuando vio la corrupción, el mal, se escapó. Lo que se sabe de este pobre hombre, o sea, que no dimitió, se escapó. Lo único que se sabe es que se encontró su
cráneo atravesado por un clavo. Ese fue el pago por haberse escapado del papado. Y luego, los otros papas que dicen que han dimitido, no, para nada, eran antipapas. Las luchas que había, papa, antipapa. O sea, este es el primero en la historia en la que hay dos papas simultáneamente. ¿Por qué? El anterior dimitió no en cualquier momento. No. Tú sabes, no sé si sabes que estaba anunciado un año antes exacto de su dimisión. En un año el Papa morirá. Fue el titular de un periódico italiano, no recuerdo ahora luego te diré cómo se llama, donde viene eso. ¿Por qué? Era toda una historia, una conspiración, y tuvo conciencia el Papa Benedicto Ratzinger, que fue más brillante, más inteligente, más notable y más preocupado teológicamente de lo que aparentaba, porque parecía un demonio, de alguna manera, eh, sabía que estaba amenazado y por eso se quitó. Pues es mi versión. Y pusieron a este, que es el primer papa jesuita que nos engatusó a tantos. Yo personalmente te digo, como yo soy muy místico y muy revolucionario y muy emocional, porque digo, ya tengo bastante razón como para poner el corazón en muchas cosas, lloraba cuando le veía quitarse paripé, puro paripé, como tanta gente, puro. O sea, de verdad, nunca, nunca, nunca la situación ha estado tan clara, tan al servicio de los planes de todos esos élites. Así Es lo que es. te puedo decir. Oye, Enrique, hay mucha gente hablando de apocalipsis y conspiranoia y tal. Como tú bien dices y como tú sabes mucho mejor que yo, que a mí las profecías nunca me han interesado, pero a ti sí, muchísimo. Muchos han pronosticado el fin del mundo multitud de veces. Pero bueno, hay algunos que Y que merecen, vaya chorrada. merecen, pero algunos merecen, sí, sí, pero por ejemplo, Newton también, ¿no? Newton, si no recuerdo mal, para el 2060, creo 100%, pero hasta el propio 200%. Newton, Hombre, porque sabes que Newton lo que le interesaba escribió infinitamente más que de ciencia, escribió de alquimia, sí, de la sí. Biblia y de un montón de cosas, del hermetismo, de todo un montón de cosas. ¿Qué ocurre? Que realmente en el tiempo, la ignorancia, se habla del fin del mundo. No, es el fin de este mundo. O sea, vamos a ver. Sí, sí, pero Todas te las digo por una civilizaciones cosa, desaparecen y es el fin de este mundo y el inicio de algo nuevo. te lo digo por una cosa. Bueno, otros han pronosticado el retorno de la Edad de Oro en lugar del fin del mundo, ¿no? No, 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 el lugar no, el lugar no. Bueno, sí, sí, visto así, No, como tú lo vamos estás a ver, contando, pues es que sí, te sería cuento, lo mismo contado de en, otra manera, ¿no? en todas las tradiciones hay la tradición greco-romana y tiene el Sí, correspondiente en la védica, en la hindú. Hay la edad de oro, la edad de plata, la de bronce y la edad de hierro o Kali Yuga o edad oscura. Y al fin del Kali Yuga y al fin de la edad de hierro hay un corte y después de ese corte comienza otra edad de oro. O sea, lo que anuncian todas las tradiciones proféticas que he estudiado bien, y que no se habla de profecía chorradita, no. Tradición profética fíjate, las profecías no aciertan nada, pero las tradiciones proféticas coinciden en describir un tiempo como los nuestros, donde vendrá luego lo que llaman una gran tribulación, lo que llaman de muchas formas, una renovación del mundo y un mundo nuevo. Eso está descrito con precisión en el Apocalipsis. Uno dice, ¿qué apocalíptico eres, Enrique? Sí, claro que lo soy, porque Apocalipsis significa revelación y lucho por la revelación. así es. Pero Y a eso iba precisamente. Yo iba precisamente a ese punto porque, claro, Newton dice que el fin del mundo para el 2060. Pico de la Mirándola decía que el retorno de la Edad de Oro para finales del siglo XVI, si no recuerdo mal. Pero bueno, la historia es, sí,
tú mismo lo estás pronosticando de alguna manera para esta misma década, ¿no? Prácticamente. Es, Ahora bien, lo que me... Sí, sí, pero déjame que te haga la pregunta, ojalá, Enrique. ojalá. Dime, dime. La historia es, eh, tú estás ahora en un proceso también, bueno, tú siempre has sido muy espiritual y muy místico, al margen de la conspiranoia y este tipo de temas que te interesan, sociedades secretas, símbolos, todo este tipo de cosas, profecías y demás, esoterismo y todo este tipo de historias, pero tú siempre has sido muy espiritual y con un toque místico súper potente. Y entonces, yo sé que ahora estás en un proceso especial, digamos, de luciferino, podríamos decir, ¿no? Aportar luz. Y en ese sentido de cosas, ¿qué es lo que, qué es lo que estás haciendo? Porque yo sé que, por ejemplo, vas a hacer unos talleres próximamente, en noviembre también, con Carrillo. ¿Está eso vinculado a esta visión que tienes de este fin de mundo o a salvar a la No, humanidad de alguna no, manera? no el fin del mundo, no. Es el fin de este mundo, pero sobre todo el futuro inmediato de la humanidad. Es lo que más me interesa, es de lo que hemos hecho varias cosas. Y con mi amigo Emilio Carrillo, que es un economista de mucho peso, que ha sido, entre otras muchas cosas, vicealcalde de Sevilla y un montón de cosas más, después de que él renunciara a la política, a sus pompas y a sus obras, y prometiera, ya sabes que hay ese juramento, creo que es en, no me acuerdo si cuando te, no sé qué historia de la iglesia, que decía, renuncia a Satanás a sus pompas y a sus obras. Bien, y él tuvo una transformación y se dedicó a la búsqueda mística. Pues hacemos unos encuentros el año pasado juntos, masivos, en el Colegio Calasancio de Madrid, que yo les llamé encuentros de almas, porque yo creo que al menos algunos, no lo sé. O sea, el resto, pues probablemente serán bonitos un poquito evolucionados. Pero no sé, yo creo que al menos yo así me siento y hay otros que están de acuerdo en que somos seres espirituales viviendo una experiencia material, aprendiendo, evolucionando, dándonos muchas tortas y permitiendo también, digamos, siendo vehículos para que la materia evolucione, para todo un proceso que es lo que los hindúes llaman un respiro de Brahma, que Brahma respira y a través de toda la creación va experimentando. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Sí vamos a tener ese encuentro, que es sobre todo un encuentro de gente afín, y va a ser el sábado 23 de noviembre aquí en Madrid. Pero para gente que no pueda venir a Madrid, pues va a ser también online a precios ultra asequibles. Creo que online son 20 euros mañana y tarde. Y por la mañana vamos a hablar de el punto crucial, el mundo ante el abismo. Y yo en concreto hablaré de las raíces ocultas del nuevo orden mundial. ¿Cómo ese nuevo orden mundial al que nos conducen tiene una historia increíble, increíble, no contada, pero no ya solo en nuestro siglo, con gente como George Bush padre, como a Herbert George Wells, que escribió un montón de libros sobre el nuevo orden mundial. No, una historia mucho más antigua que se remonta a la masonería, a los templarios. Y mucho más atrás, uno tratará de sintetizar eso. ¿Y por qué eso? ¿Por qué no sabían? Y luego Emilio Carrillo va a hablar de cuál es el plan de acción de la élite tras la cumbre del futuro que va a tener lugar de la ONU en septiembre y los próximos shocks y crisis globales. ¿eh? Vamos a hablar de eso y por la tarde yo hablaré del fin de los tiempos y el ascenso al quinto reino. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nos llevan a un fin de los tiempos por un lado o por otro. Y el fin de los tiempos hay muchos futuros posibles. Yo creo que nunca ha habido más futuros alternativos que en este momento. Pero lo digo por lo que vivo, porque creo además que estamos en un punto de cruce dimensional, donde todo, o sea, está todo parado y cualquier dirección puede tomar, o sea, cualquiera, o sea, puede ganar Trump y de repente Robert Kennedy, si tuviera un poquito más de carisma, pero el problema es que tiene poco el chaval. Pero es valiente. Fue allí, como sabes, a Berlín a, a cantar las 40 a la farmamafia. Bueno, yo he dicho ya tantas palabras que mejor es que te descargues el libro, porque a lo mejor el vídeo
porque, y que se lo descarguen los amigos, porque a lo mejor lo eliminan y hay que censurarlo. Pero bien, vamos a hablar de todo esto absolutamente. ¿Qué ocurre? Que yo planteo que al tiempo que las élites lo que nos llevan, el satánico filósofo del foro de Davos, Noah Harari, el autor de Sapiens y de Homo Deus, que es un personaje diabólico. O sea, tienes que oír sus declaraciones, que sobra, la mayor parte de la población sobra. Y de que el único destino posible es cruzarse con la inteligencia artificial. ¿Quién es? Una minoría y a la mayoría nos pondrán lo que sea para que funcionemos como robots ya teledirigidos y cuando quieran nos desconectarán. Pero yo hablo de la otra vía, la posibilidad del salto evolutivo que anuncia Aurobindo, el descenso del plano supramental y la transformación, no sé si lenta, rápida, no sé de qué manera, hacia una especie distinta al ser humano. Algo en lo que podemos participar. En fin, cualquiera que le interese busca Ecocentro y va a ser muy fácil tanto comprar las entradas en directo como hacerlo cada uno desde su casa, no importa dónde viva. Ya, fin de la publicidad. ¿La conciencia, Enrique, es el único camino para librarnos de todo esto? ¿O No hay otra, no hay otra. O sea, es nuestro único refugio. Tú hablas de espiritual, etcétera. Me estabas hablando. Bueno, espiritual, tú ya me conoces. Espiritual, sí, pero la espiritualidad para mí tiene todo de orgiástico. Es decir, de la vida, el cuerpo, decía Aurobindo. En el cuerpo es donde hay que hacer el trabajo. No había para escribir Aurobindo, que lo describió con toda claridad él, Madre Sanprem, los que continuaron su obra. Y él fue un gran filósofo, demostró, él habló de él, del nuevo orden mundial, de cómo explicó que debía ser la evolución hace un siglo. Y él lo que dijo es, la única forma, el verdadero yoga, es el yoga de las células, de la mutación que se desarrolla a nivel celular. Yo entonces soy de ese tipo de mística, de vivir las energías, sentirlas en el cuerpo, tomar conciencia. Hablamos de la conciencia. Claro, nuestra única, no escape, nuestro único presente y escape de todo el alucine al que nos llevan es vivir el presente, el aquí y ahora. ¿Cómo? Sintiendo la presencia en el cuerpo, sintiendo la energía inundando nuestro cuerpo y cada una de nuestras células, sintiendo la presencia, tomando conciencia de la vida y de los cambios que la vida implica dentro de nosotros. curioso, porque es el tuit que yo escribí ayer precisamente con motivo de la entrada del Sol en Virgo, que el Sol acaba de entrar en Virgo, Ah, cuéntame, y cuéntame. lo que explicaba precisamente es que el Sol en Virgo lo que nos obliga es a tomar conciencia de la importancia de cuidar el cuerpo, que es el templo del alma, y que ahí empieza todo. Si somos conscientes de cómo cuidamos el cuerpo y nos hacemos cargo de él y somos responsables de él, pues ahí empezamos a ir bien. Y No hay nada fuera precisamente, del cuerpo, nada. Pero eso lo han dicho todas las tradiciones serias, el resto son bla, 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 como el taoísmo, etcétera. O sea, todo es en el cuerpo, con el sí, pero cuerpo, fíjate, fíjate el para problema. trascender el cuerpo. Fíjate el problema que hay hoy en día, ¿no? Con la sociedad sedentaria, con los alimentos contaminados, con el exceso de azúcar, de elementos procesados. La gente está bastante mal, necesita tomar pastillas para dormir, para levantarse, para todo. Yo Y no, yo no. Ojo, no, yo tomo complementos, digo la tomo gente, complementos, porque me quiero mantener cada vez más en forma. claro, claro, claro. Que me parece muy buen mensaje para cerrar, mantener el cuerpo en forma, además, Virgo, ya sabes tú lo importante que es ese signo. Ya, no sé, yo me vivo así, pero tú eres el maestro y me lo puedes decir. Yo digo siempre, tengo la fortuna que tengo un ascendente Sagitario que me da esa marcha y luego también tengo un par de planetas bien colocados en Escorpio. Entonces yo creo que
Eso Hombre, yo no quería añadido decir que porque eras Virgo, ¿cuántas pero ya que veces estás soy? dando detalles, pues sí. Que no quería decir que eras Virgo, pero ya que estás dando detalles, sí, es No, muy no, no curioso. tengo ningún problema. O sea, la gente se tapa, se tapa, se tapa y se tapa. Yo me desnudo y me desnudo. Muy Así. saludable, Enrique, muy saludable. No No, oye, somos perfectos, así somos además, eternos aprendices aquí. no me podrán chantajear otros como harán, Claro, como hacen, para sacar mis trapos sucios. Mis trapos sucios a la vista. genial. Vamos a utilizar la conciencia, como tú dices, vamos a cuidar el cuerpo y empecemos por ahí a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? A buen camino. Vamos, a buen puerto, vamos a ver. Vicent, me gusta llamarte Vicent, como buen valencià que eres. am, Hay algo muy claro. O sea, cuando yo cuento todo esto, y a lo mejor mucha gente se puede pensar, y hasta tú mismo, este tío solo ve lo negativo y que esto va, no sé qué. ¿Qué va, qué va? Yo lo que vivo esto es como el glorioso momento, súper excepcional, que si hay algo de espiritual en nosotros, yo sé que al menos en mí lo hay. El resto, pues no lo sé. Insisto, yo como no creo en que todos seamos iguales, para nada, y tú tampoco, pues, astrológicamente no somos iguales y desde ningún punto de vista, o sea, de eso, nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente, o sea, parte, digamos, de eso, de cómo es la situación. Pero imagínate, en este momento, tal como yo lo vivo, es como este es un momento tan supremo, tan único en la historia, tan único en la evolución universal, que si yo fuera un espíritu ahí con posibilidad de decir, oye, me voy a pasar una temporada en la Tierra, habría elegido este momento porque es como la más maravillosa de las montañas rusas interminables. Pero además no es para tanto. Es que estos son los dolores de la agonía de un mundo que muere, de un ser humano que muere. Y los dolores de parto de un mundo nuevo, de un ser nuevo que está a punto de ser parido. Y chico, qué ¿Cómo? maravilloso estar en ese parto, es maravilloso, mira, pasas por el canal intrauterino y de repente la luz y una nueva vida. Al final poniendo esa nota positiva sagitariana, nuestros ascendentes sagitarios que nos pierden. Oye, una cosa, es que este nuevo mundo que estás diciendo, ya sabes, la importantísima conexión que tiene con esta entrada tan histórica de Plutón en Acuario, de las conjunciones Júpiter-Saturno en Acuario que han empezado en signos de aire para los próximos 200 años, este relevo de la era Piscis a la era Acuario. Astrológicamente, desde luego, estamos en un momento de parto, digamos, también, ¿no? De muerte y renacimiento total. Una nueva humanidad, nuevos paradigmas. Siempre me ha fascinado la era de Acuario. No sé si sabes, Vicente, si te conté en algún momento que yo planifiqué en el año 1970 una revista que llegó a hacerse una maqueta con Juan García Tienza, que la hacía una y yo la hacía, Wow, un otro editor. personaje entrañable. Entonces te cuento, la revista se llamaba La Era de Acuario, no sé si lo sabéis. No, Mi no, primera revista se llamaba La Era de Acuario. Tenía un himno, ojo, años 68, que empecé a estudiar publicidad, 69 yo hacía campaña de lanzamiento, todo. Y se llevó a esa revista, llegó a ver una maqueta, que afortunadamente decidí que no la imprimieran porque el editor era un chanchullero increíble. Y ¿qué no, te llevó a ello? La canción de Ger o algo así, ¿no? eso es. L de Sunshine. eh, No, y seguramente lo habremos hablado en alguna ocasión, pero ya sabes que a mí se me olvida, yo no sé ni lo que hice ayer, solo tengo memoria para la astrología, entonces seguramente lo habremos hablado. Atienza, qué personaje más maravilloso también, en fin. totalmente. Tú sabes que yo a Tienza le conocí en el año 75 porque gracias a un gran y querido amigo, bueno, ese sí que era extraordinario, un gran pintor que era Fernando Calderón, era el hermano del compositor Juan Carlos Calderón. Y el padre de los dos era un tipo notable, increíble, que descubrió restos de ovnis en las cuevas de Cantabria. O sea, imágenes de ovnis, es un tipo increíble. El padre del Qué bueno. Juan Carlos Calderón y del pintor Fernando, don Fernando, que era
un pintor brillantísimo, muy, muy rico gracias a su arte. Este ser maravilloso, loco, totalmente loco. De repente, gracias a él, me puse en contacto con un proyecto de una productora que era una serie sobre la historia y la vida, no, se llamaba La vida extraterrestre. Y ahí era la historia de la vida extraterrestre, la Biblia, y cada episodio, este productor quería encargárselo a un director organizador. Entonces, entre esos estaban Fernando Méndez Leite, Pilar Miró, ahí conocí a Pilar Miró, que me decía muy desesperada, pero tú dime qué imágenes voy a meter yo en la Biblia y la vida extraterrestre. Y resulta que de todos esos, el único que siguió adelante con el proyecto y grabó 4 episodios era Juan García Atienza, que era un realizador de televisión española, etcétera. Y ahí nos hicimos muy amigos. Yo le publiqué su primer libro, que no era novela, sino era medio obra de teatro, ensayo, y ahí él empezó a publicar libros y yo fui su agente de prensa y amigo. Y gracias a eso, con Juan, que yo no conducía, con él hice muchos viajes por España. Sobre todo porque nos íbamos a dar conferencias. Como yo siempre he tenido muchas relaciones, no sé cómo me las he apañado, pero ojo, yo estoy dando conferencias. Mi primera conferencia la di, esto es primicia total, con 12 años. Wow. 13 años, 13 años, en una cosa que yo estaba entonces que se llamaba la OGE, la Organización Juvenil Española, que era como los Boy Scouts de la Falange. eh, yo había estado en Nación Católica, entonces, ahí di mi primera conferencia sobre platillos volantes. Bueno, luego no he parado, he tenido siempre buena relación y yo, como tenía contactos en toda España, incluso en Portugal, eh, ¿qué ocurre? Que organizábamos congresos de ovnis y cosas y invitaba a Tienza. Entonces, gracias a eso, yo me he recorrido con Atienza todos los sitios templarios en la ruta hacia Portugal, en Tomar, y ha sido experiencias maravillosas. Como te digo, he tenido una suerte de tener tan buenos amigos como tú y como otros que tú has Gracias. conocido, que mi vida es cada vez más una maravilla. Sí, Es, sí, es una eres, vida de conocimiento, de aprendizaje continuo. eres un tío afortunado y somos muy afortunados los que te tenemos como amigos, Enrique. Y la verdad es que Atienza no me extraña, es que se recorría España a toda pastilla, de ahí se hizo la España A mágica toda y todo. pastilla lo has dicho muy rápido. Yo decía, oye, pero y esto y le iba foto, 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 A foto. toda pastilla, sí, sí, A toda recorría pastilla. todo, todo. Yo he ido con él en alguna ocasión y con Torrente Ballester, con Sánchez Dragó, esa gente ha ido a algunos En sitios. un congreso que hubo sobre el Camino de Santiago, eh, Sí, en en eso fue, Pamplona hicimos un congreso en el año 90, 1990, hace el un Camino de ratito de Santiago. esto. Heterodoxos en el Camino de Santiago, se hizo un libro sobre eso y Ah, sí, estaba toda esta gente conferenciando allí también. ah. Una pasada. Enrique, ha sido un gustazo charlar contigo. Estaría toda la noche hablando, pero ya te he robado bastante tiempo Oh, oye, perdón, me ha encantado. y Tú, espero que te lo hayas pasado bien. tú ya sabes, querido Vicente, que a mí no me gusta hablar y que yo me lo paso bien siempre contigo, bien. Y te has dado cuenta que, bueno, que he estado hablando a calzón quitado, porque contigo me lo puedo permitir sin que te escandalices. Oye, ha sido un gustazo, Enrique. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. A ti, querido amigo, que disfrutes mucho, sí, espero verte, porque vivimos cada uno en un extremo de la provincia de Madrid, pero tenemos que volver a esas comiditas y Nos vemos charlar. pronto. Fuerte Insha, abrazo. como Muchísimas quiera la gracias. divina providencia.